Buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de la Noria Grande, hoy día 7 de noviembre de 2025. Primer punto del orden del día, aprobación del acta de la sesión anterior del 14 de octubre de 2025. ¿Se aprueba? Se aprueba por unanimidad. Punto 2, conmemoración del Día Mundial de la Infancia 2025. Tiene la palabra el secretario. Se propone al Pleno de la Corporación, primero, conmemorar el Día Mundial de la Infancia con diferentes actividades durante los días del 12 al 24 de noviembre de 2025. Punto segundo, adoptar como propio el acuerdo adoptado por UNICEF con motivo de la celebración del 20 de noviembre en el año 2025, a cuya lectura se procederá dentro de los actos programados y que se reproduce. Tiene la palabra la portavoz del equipo de gobierno, Maribel Plaza Rivero. Buenos días a todos y a todas. Hoy traemos aquí esta moción y espero que contar con el voto favorable. La aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño por parte de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 fue un hito que transformó la visión de la infancia en nuestra sociedad. Los niños, niñas y adolescentes dejaron de ser considerados meros receptores de cuidados para convertirse en sujetos de derechos con voz, agencia y capacidad de transformación. Cada año, esta fecha nos recuerda el compromiso colectivo de garantizar los derechos fundamentales de todos los niños y niñas, promoviendo su bienestar, protección y participación activa en la sociedad. Las entidades locales, como instituciones más cercanas a la ciudadanía, tienen un papel esencial en la creación de entornos seguros, inclusivos y protectores para la infancia. Por ello, es necesario conmemorar el Día Mundial de la Infancia, ya que garantizar los derechos de la infancia no es solo una obligación legal, sino un imperativo ético. No es una cuestión de voluntariedad, sino de compromiso, responsabilidad y prioridad en el cumplimiento de sus derechos. En este Día Mundial de la Infancia reafirmamos nuestro compromiso con la infancia en nuestra localidad y entorno, pero también con la infancia en otros lugares del mundo, porque proteger y escuchar a la infancia, a todas las infancias, en cualquier lugar del mundo es crucial hoy y mañana. Como responsables políticos debemos trabajar para proteger, promover y realizar los derechos de la infancia, destinando recursos suficientes, teniendo en cuenta sus propuestas cuando tomamos decisiones. Son muchos los desafíos a los que nos debemos enfrentar. Sin embargo, estos desafíos van alineados con los principios por los que nosotros estamos hoy aquí presentando esta moción. Es prioritario cuidar de aquellos niños y niñas y adolescentes que están en riesgo de pobreza o de exclusión. Para ello, implantar medidas alineadas con la Garantía Infantil Europea y también entender que si nosotros no ponemos los recursos y los medios necesarios, esta pobreza infantil va a seguir en aumento. Es importante universalizar el primer ciclo de educación infantil de 0 a 3 años. Reducir las barreras que se encuentra la infancia migrante y otros colectivos vulnerables para acceder a sus derechos sociales como la educación o la atención en salud, tanto física como mental. Promover iniciativas que aseguren el acceso a una vivienda adecuada. Escuchar la opinión de los niños y las niñas y reforzar el compromiso para rendir cuentas, abriendo espacios para que niños, niñas y adolescentes reciban retroalimentación sobre las ideas y propuestas que realizan. Es nuestra obligación potenciar programas y mecanismos de protección frente a los riesgos del entorno digital, mejorar la coordinación entre todas las instituciones
y prevenir, promover y atender las necesidades de la infancia. Por ello, tenemos que promover entornos seguros, limpios y saludables para que nuestros niños y niñas puedan crecer y disfrutar de una infancia feliz. Especialmente con los derechos de los niños y niñas y adolescentes que viven en lugares en conflicto o se encuentran superando situaciones de emergencia. En el caso de Gaza, es imprescindible que las partes se adhieran a los términos del acuerdo y garanticen que el alto al fuego se respete, se mantenga y conduzca a una paz duradera para así acabar con el sufrimiento de tantos niños y niñas. Por ello, en este Día Mundial de la Infancia, reafirmamos nuestro compromiso de continuar con la construcción de una sociedad más justa, equitativa, con derechos y protectora para todos los niños, niñas y adolescentes. Tiene la palabra el portavoz de Vox. Buenos días a todos. El Grupo Municipal de Vox Alhaurín el Grande no se va a adherir a esta declaración del Día de la Infancia 2025 promovida por la Federación Española de Municipios y Provincias y por UNICEF España. El texto presenta un contenido contrario a nuestro ideario político, ya que asume como marco de referencia la llamada Ley Herodes, la Ley Orgánica 8/2021, de protección íntegra a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia. Una norma que arrebata autoridad a los padres, introduce ideología de género y convierte el Estado en tutor de las familias. Además, el documento utiliza un lenguaje inclusivo impostado, respalda planteamientos vinculados a la Agenda 2030 y llega incluso a incluir consideraciones de política internacional, como es el conflicto de Gaza, que carecen por completo de relación con el ámbito municipal. Esta declaración plantea una visión globalista de la infancia, centrada en la llamada infancia migrante, que choca frontalmente con la posición de Vox, en la que la familia se concibe como el entorno natural del menor. Vox seguirá defendiendo la protección real de los menores españoles, el fortalecimiento de las familias, el respeto a la patria potestad de los padres frente a cualquier intento de sustituirla por una tutela política o ideológica. Proteger a la infancia no consiste en crear organismos, sino en garantizar que ningún niño español vuelva a ser víctima de abandono, abuso o explotación bajo la pasividad de las administraciones. Muchísimas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular. Sí, buenos días. Hoy traemos a este punto un manifiesto con la conmemoración del Día Internacional o el Día Mundial de la Infancia, y yo creo que la infancia tiene que estar por encima de los colores políticos y tiene que estar por encima de muchas cuestiones que muchas veces pues, nos hacen complicarnos la vida y complicársela a los ciudadanos. Así que yo creo que hoy lo que se trae aquí es una declaración de intenciones y nosotros, por supuesto, pues vamos a apoyarla y vamos a sumarnos a esa conmemoración del Día de la Infancia. Tiene la palabra la portavoz del equipo de gobierno. Pues muchas gracias al Partido Popular por apoyarnos. Antonio, como siempre, me quedo sin palabras. Lo cortés no quita lo valiente. Yo creo que la propuesta de UNICEF es una propuesta que lo que pretende es que seamos más conscientes de la necesidad de crear entornos seguros para nuestros niños y nuestras niñas. Y yo, que soy madre de 3 hijos, te puedo asegurar que hay que tener también mano dura. Pero eso no quita que en algunos casos hay padres que a lo mejor, como no se viene al mundo con un libro debajo del brazo, pues no están capacitados y entonces el Estado, y en este caso los servicios sociales del ayuntamiento, que es lo más cercano que tenemos, tienen que tomar cartas en el asunto. No creo que el Día Mundial de la Infancia tenga nada que ver con la Agenda 2030, porque los niños y las niñas adolescentes alhaurín llevaban aquí más tiempo que desde que se inventó la agenda. Y así es que siento que no lo apoye,
Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No podemos estar de acuerdo en todo. Muchas gracias. Sí, bueno, nosotros apoyaremos cualquier moción que ustedes trajeran aquí siempre que no estuviera infectada por la Agenda 2030. Y esta, bueno, si no sabes lo que significa la ley Herodes, estúdiatela y lo comprobarás. Los niños para nuestro grupo político son de los padres, nunca van a ser del Estado. Y yo creo que más claro que lo he dicho una y 100 veces en este ayuntamiento, nosotros no vamos a participar en nada que toque la Agenda 2030, porque la Agenda 2030, vuelvo a repetir una y 1000 veces, es la destrucción de Europa y la destrucción de nuestra forma de vivir, de nuestras costumbres y de nuestras tradiciones. Por tanto, siempre votaremos en contra de la Agenda 2030 y todo lo que esté contaminado por ella. Muchísimas gracias. Portavoz del Partido Popular, ¿va a intervenir? Portavoz del equipo de gobierno para cerrar este punto. Yo quiero decir una cosa. Estaba aquí pensando, me voy a quedar calladita, pero es que no puedo. Porque si queremos comer, tenemos que comprar y luego fregar los platos. Entonces nos viene muy bien los fondos europeos, todo el mundo se pone medallita, pero eso viene de Europa. Pues lo mismo que viene de Europa, el dinero también viene de Europa. Ciertas directrices, no en el caso este, y por lo tanto tenemos que atacarlas. Vuelvo a repetir, soy madre de 3 hijos y a mí el Estado nunca se ha metido como yo he criado a mi hijo, lo he hecho lo mejor que he sabido. Entonces, algunas veces pues llevamos las situaciones políticas a un extremo que no tiene que ver una cosa con la otra. Eso es lo que opino. Creo que esto es una buena moción, que tenemos que cuidar de los niños y de las niñas, independientemente que lo diga Europa o que lo diga quien sea. Es nuestra obligación. Por lo tanto, yo voy a defender siempre que los niños, las niñas y los adolescentes de Alhaurín estén lo más seguros posible y que tengan la infancia tan feliz como la que tuve yo. Gracias. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Se aprueba este punto con el voto a favor de Izquierda Unida, Partido Socialista, 100% Alhaurín y Partido Popular, y el voto en contra de Vox. Pasamos al tercer punto del orden del día, aprobación definitiva del estudio de detalles de la UE 14B, la FAMA, SUC del PGO de Alhaurín el Grande, que fue adaptado a la LOA con aprobación definitiva con fecha del 22 de abril de 2010. Tiene la palabra el secretario. Se propone la aprobación definitiva del estudio de detalles formulado en la UE 14B. La calificación y la clasificación del suelo es urbano. Se remitirá copias diligenciadas del estudio de detalle aprobado definitivamente y del certificado del acuerdo municipal al Registro Autonómico de Instrumentos de Ordenación Urbanística y Registro Municipal para su depósito de inscripción y se publicará en el Boletín Oficial de la provincia. Tiene la palabra el portavoz del equipo de gobierno, José Antonio Rueda Monroy. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos y a todas. En este punto del orden del día, como se ha dicho, proponemos la aprobación definitiva del estudio de detalle de la Unidad de Ejecución 14B, la FAMA. Para los que no lo identifiquen por su nomenclatura, pues son las parcelas que están colindantes al cuartel de la Guardia Civil, y sobre este expediente, pues como ya todos y todas recordarán, pues tenemos algunos acontecimientos importantes previos que muy sucintamente pues paso a señalar. Este expediente está aquí, o lo que hoy aprobamos es consecuencia de una declaración de nulidad de oficio del estudio de detalle previo del año 2021. Recuerdo que esto se trajo a pleno, el inicio del expediente en el pleno ordinario del mes de agosto del 2024. Posteriormente, en el mes de febrero, una vez iniciado el expediente, se desestimaron las alegaciones que presentaron los vecinos y se remitió informe al Consejo Consultivo. Recibimos en mayo de este año, ya desde el año 2025, el informe del Consejo Consultivo, en el que efectivamente entendía también que estaba el expediente viciado de nulidad de oficio de pleno derecho, y fue entonces cuando se declaró por este pleno, en ese pleno ordinario de mayo de este año, la nulidad de ese expediente. Pues bien, con posterioridad, y ya centrándome en los antecedentes de este expediente, en julio
de este año se inició un nuevo estudio de detalle que se completó con los informes tanto técnicos jurídicos como urbanísticos correspondientes y fue aprobado en Junta de Gobierno Local de 4 de julio. A partir de ahí, pues se puso a disposición en información pública de los vecinos el expediente, habiéndose en este sentido recibido dos alegaciones. En ese trámite de audiencia pública se han recibido 2 alegaciones que por parte de los técnicos municipales pues entienden que se han de desestimar, básicamente pues, puesto que ambas, ellas que van referidas sobre los mismos asuntos, carecen de fundamento jurídico por concretamente no referirse al objeto concreto del estudio de detalle. Yo creo que de esta relación de hechos, una cuestión que me parece significativa es la velocidad, ¿no?, con la que se ha tramitado este expediente, que en menos de un año se ha conseguido por parte de este equipo de gobierno la declaración de nulidad de oficio, porque era contra leyes el expediente administrativo que había aprobado previo del año 2021 y se ha montado básicamente en unos meses un nuevo expediente, un nuevo estudio de detalle que pasamos ahora a aprobación definitiva para que de futuro, esperemos que pronto, se pueda proceder a la reparcelación y que más pronto que tarde se comience a construir viviendas que estamos tan necesitados en este municipio, bueno, como casi toda España, de viviendas y, por tanto, como digo, esperemos que pronto se pueda construir. Como creo que es digno también en este sentido de felicitar al área de urbanismo, tanto a los arquitectos municipales como a los juristas encargados de ello, porque como todos sabemos y somos conscientes y en los últimos meses hemos tenido algunas noticias, pues no son el único expediente que están tramitando y sinceramente pues me resulta llamativo la celeridad con la que se están realizando estos expedientes. Por tanto, creo que es una buena noticia, creo que los vecinos pueden estar tranquilos porque lo que alegaban lo que han presentado en sus alegaciones se van a poder responder o se van a poder subsanar en el trámite de reparcelación y creo que, como digo, tienen que estar contentos porque lo verdaderamente positivo de este expediente es que pronto, ¿no?, se va a poder hacer una realidad la construcción ahí de vivienda. Y es por eso, señorías, por lo que solicito el voto favorable de todos los partidos de este pleno. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Vox. Sí, bueno, en este punto del orden del día votaremos a favor. Esto ya ha venido varias veces a pleno y creo que ya es la última vez, así que tiene usted nuestro voto a favor. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Gracias y buenos días. En nuestro caso también vamos a votar a favor del expediente. Como ya se ha expuesto, bueno, ha tenido una tramitación a lo largo del tiempo que finalmente dio con una nulidad del expediente de estudio de detalle anterior. En este caso, este documento, este proyecto, propone un ajuste volumétrico, no hay modificación de edificabilidad, número de vivienda, usos, por tanto nos parece que es adecuado para adaptar el proyecto a la realidad, en la superficie real de este sector. Es algo que ya se planteaba en ese estudio de detalle anterior, pero que, como ya se ha comentado, pues hubo que anularlo. Por tanto, entendemos que es necesaria esta tramitación. No obstante, también poner de manifiesto que, como se ha indicado, será necesaria hacer la reparcelación cuando llegue el momento, pero también nos parece importante no dejar de lado a los propietarios en el sentido de que tenían una edificabilidad que en algunos casos, pues dada a las propias características del sector, pues en algunos casos no podían agotar. Por tanto, entendemos que desde el Ayuntamiento se debe desarrollar el proyecto que sea necesario para que ellos puedan disponer de todos esos derechos, lógicamente, en plenitud. En cualquier caso, entendemos que eso es algo al margen del expediente en cuestión que traemos hoy a este pleno. Por tanto, nuestro voto, como he indicado, pues será favorable. Tiene la palabra el portavoz del equipo de gobierno. Sí, gracias de nuevo y bueno, a los partidos de la oposición pues también me gustaría agradecer la predisposición y el voto favorable sobre este punto del día y en cuanto a las apreciaciones que
que ha manifestado el Partido Popular, pues sí, creo que se tendrá en cuenta. De hecho, ya ha habido varias reuniones, me consta, con los propietarios de las parcelas de esa unidad y también expresamente en el expediente administrativo, en el informe del arquitecto municipal, el señor Morente, expresamente se habla de esa cuestión y se dice que se estudiará en cada uno de los casos una solución ad hoc, ¿no?, para cada uno de ellos. Así que entiendo que se tendrán en cuenta en el momento procedimental oportuno. Muchas gracias. Sí, efectivamente, al hilo de la intervención del portavoz del Partido Popular, y como lo ha comentado también el portavoz del equipo de gobierno, se han mantenido varias reuniones con los vecinos y en el que se ha llegado a un acuerdo para el tema de la reparcelación, en el que evidentemente todos han visto la necesidad de esa pequeña modificación que debe llevarse a cabo. No obstante, pasamos a la votación. Si hay alguna intervención más, no. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba este punto por unanimidad. Pasamos al cuarto punto, de determinación de la reversión automática al patrimonio de este ayuntamiento del bien cedido gratuitamente al Patronato Municipal de la Vivienda, terrenos ubicados en la Huerta del Jorobado, parcela Suro 2, solar B1 y B2, si no se destina al uso previsto en el término máximo de 5 años. Tiene la palabra el secretario. La propuesta de acuerdo que se propone al Pleno de la Corporación es, primero, determinar la revisión automática al patrimonio de este ayuntamiento del bien cedido gratuitamente si no es destinado al uso previsto en el término máximo de 5 años de la titularidad de los terrenos ubicados en la Huerta del Jorobado a favor del Patronato Municipal de Vivienda para la ejecución de obras de 4 viviendas en régimen de alquiler social y de 2 viviendas. Segundo, anotar la cesión gratuita en el inventario municipal de bienes al efecto de actualizarlo una vez finalizada la misma. Tercero, notificar el presente acuerdo a la entidad beneficiaria para formalizar en escritura pública o documento administrativo la cesión. Cuarto, remitir la documentación necesaria al registro de propiedad y a la Consejería de Gobernación y Justicia. Y asimismo también se faculta a la alcaldía de este ayuntamiento para que suscriba las actuaciones que se deriven del expediente. Tiene la palabra la portavoz del equipo de gobierno, Teresa Sánchez Ramírez. Bueno, básicamente este punto se trae a pleno por una revisión que se realiza por parte de Secretaría y en la que se detecta que en el acuerdo que adoptamos en su momento para la cesión de los terrenos al Patronato Municipal de la Vivienda, pues se habían obviado una serie de cuestiones que son las que se traen hoy a pleno y que, bueno, esperamos por parte, en mi caso, de la gestión del Patronato Municipal de la Vivienda, que no sea necesario aplicarlo en ningún momento porque la licitación de las 6 viviendas para la que se cedieron esos terrenos está ya en marcha y esperamos que las empresas opten a construir estas viviendas y que podamos empezar las obras en breve y, por lo tanto, adjudicarlas antes de ese plazo de 5 años que se establece para revertir, en caso de que no se dé el uso de nuevo ese suelo al ayuntamiento. Pero es básicamente una cuestión formal de que faltaban esas puntualizaciones de reversión del suelo y queremos cumplir con toda la normativa y por eso hoy viene a este pleno. Tiene la palabra el portavoz de Vox. En este punto del orden del día votaremos también a favor porque es una cosa lógica, si no se construye en 5 años, que vuelva a ser nuestro ese terreno. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Sí, igualmente en nuestro caso vamos a votar a favor. Es simplemente ese requerimiento legal que es necesario para completar el acuerdo anterior, donde ya también votamos a favor y, por tanto, entendemos que es un paso lógico. Por tanto, nuestro voto favorable. Tiene la palabra la portavoz del equipo de gobierno. Ninguna intervención más. Pasamos a la votación. Votos a favor. Se aprueba este punto por unanimidad. Pasamos al punto quinto del orden del día, aprobación inicial de expediente de modificación presupuestaria de crédito extraordinario y suplemento de crédito número 19/2025. Tiene la palabra el secretario. Se propone por la Alcaldía del Pleno de la Corporación, primero, autorizar la utilización de la financiación de la presente modificación mediante las operaciones de préstamo conforme a la base de ejecución del presupuesto municipal número 16, según el detalle, que son aplicación presupuestaria, aumento de la inversión de ciclo integral del agua, 185.200 euros,
y actuaciones caminos rurales, también 165.200 euros la baja del crédito. Segundo, aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria de crédito extraordinario y suplemento de crédito número 19/2025 por importe de 1.731.720,57 euros, debiéndose a los efectos establecidos en el artículo 169 de la Ley de Haciendas Locales, al ponerse al público previo anuncio en el boletín oficial de la provincia por 15 días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar la reclamación ante el pleno que se propone. Y luego viene... Tercero, en el caso de que no se produzcan reclamaciones, el expediente de modificación de crédito se tendrá aprobado definitivamente. Y cuarto, contra aprobación definitiva, podrá interponerse directamente recurso contencioso administrativo. Tiene la palabra el portavoz del equipo de gobierno, Luis Miguel Molina Almirante. Sí, buenos días a los presentes y a los que nos siguen desde su domicilio a través de la televisión y radio municipal. A diferencia de otras modificaciones presupuestarias que se han realizado con anterioridad, que en el que era necesario anular o dar de baja algunas aplicaciones presupuestarias para dar alta a otras, en este caso la modificación presupuestaria se basa fundamentalmente en un incremento en la actualización de los tributos del Estado. Se ha remitido a este ayuntamiento la cantidad de 1.930.889 euros como consecuencia de esa actualización de los tributos del Estado. De ese 1,9 millones de euros que se han remitido, 1,7 pertenecen a esta modificación presupuestaria, que se va a establecer de la siguiente manera. Por un lado, aportaciones de recursos económicos a aplicaciones presupuestarias de diversos programas de inversión. En concreto, y intentando ser breve, podemos hablar de la marquesina de los taxis, la mejora de las instalaciones deportivas, la accesibilidad del edificio municipales, adquisición del legado de Rubén Darío, cámaras de seguridad y algunas adquisiciones inmobiliarias. Y por otro lado, para permitir cuadrar algunas partidas presupuestarias, en tanto en cuanto estamos a final de año y es necesario que algunos departamentos se encuentran debilitados económicamente, se va a impulsar mediante aportaciones económicas en el apartado de combustible, de trabajo de jardinería, promoción de la cultura, biblioteca, participación ciudadana, vías públicas, dependencias mayores y salubridad pública, entre otros. La cantidad en concreto de esta modificación presupuestaria asciende a la cantidad de 1.731.720,57 euros y esperamos que esta modificación sea aprobada por el resto de concejales de este pleno. Lo ponemos en conocimiento de este pleno para su conocimiento, debate y votación. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Vox. Sí, nosotros votaremos a favor. Esta modificación presupuestaria tiene todas las bendiciones, tanto de intervención como de tesorería. Además, las obras son mejoras en infraestructuras para el pueblo, para Lorín. Pero no comprendemos por qué se va a coger dinero del remanente de tesorería haciendo una ampliación de crédito si dentro de 2 meses se tienen que presentar los nuevos presupuestos. Esto es, ¿por qué no se meten estas obras en los nuevos presupuestos? Por ley tenían que estar tramitándose los nuevos presupuestos que deberían entrar en vigor a partir del día 1 de enero. Muchísimas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular. Sí, buenos días. Bueno, hoy traemos una modificación presupuestaria que, como bien ha dicho el portavoz del equipo de gobierno, estamos hablando de 1.731.000 euros, del 1.930.000 que ha llegado por parte del Estado, de la participación en los tributos del Estado, que bueno, yo creo que es una buena noticia porque siempre que llegue dinero al municipio es una buena noticia. Lo que no entendemos, no entendemos, sí lo entendemos que esta modificación viene y que la mayoría del dinero se dedica a gastos, a partidas que están ya agotadas, partidas que están reventadas, pero eso al final es una decisión vuestra dónde destinan el dinero o no, cuáles son vuestras prioridades o cuál es la prioridad del municipio, pero lo que realmente nos llama poderosamente la atención es que se den de baja 185.000 euros de caminos rurales con la necesidad de arreglo de caminos rurales que ha habido a lo largo de todo el año y no se haya sido capaz de invertir en los caminos ese dinero para ahora darlos de baja. La verdad que llama poderosamente la atención. Por lo demás, pues nosotros no estamos de acuerdo con dónde se dirige ese dinero. Creo que era una
una oportunidad magnífica, estos casi 2 millones de euros para algunas inversiones muy necesarias en el municipio y, por lo tanto, votaremos en contra. Tiene la palabra el portavoz del equipo de gobierno. Sí, gracias. Yo lo que quisiera que comprendieran que este dinero no es un dinero con un fin determinado para que se realice algo, como cuando manda Diputación dinero de libre disponibilidad. Esto es prácticamente una obligación que debería también la Junta de Andalucía cumplir y estar al corriente, y como hace la Administración General del Estado, en este caso el Gobierno de España, de actualizar estas cantidades. Voy a poner un ejemplo. Este dinero, si supiéramos que fuera en el año 2020, estamos hablando de que esa aportación, a una vez actualizada esta fecha, está con una población diferente a la actual. Es decir, en 2020 habría unos 25.000 y a fecha de año 2025 pues estamos hablando de 27.500. Si esa cantidad se permaneciera en el tiempo, estaríamos hablando de que esa cantidad estaríamos sufragando menos personas el servicio en general de todo lo que hace el ayuntamiento por los ciudadanos. Por eso es necesario hacer esa actualización. Durante ese tiempo que no se actualiza de las cantidades, está adelantando el ayuntamiento esos servicios. Igual que también el IPC, si no se actualiza el IPC, el 100 euros del año 2020, estamos hablando de que si el IPC ha incrementado un 20% en los últimos 5 años, pues en realidad el precio o el valor de ese dinero de 100 sería 80. Entonces, esto no es un regalo, esto es una obligación de las administraciones con respecto a los ayuntamientos. Y eso al final lo único que hace es este dinero y a repercutir en aquellas partidas en las que se ha adelantado este dinero prestando un servicio a más ciudadanos o en caso de que no han presupuestado dicho servicio. Con respecto al presupuesto que hace referencia el portavoz de Vox, estamos trabajando en ello. No sé si estoy permitido todavía para poder dar fecha, pero yo creo que en breve, yo creo que el alcalde podrá, que es el competente con respecto a los presupuestos, podrá dar alguna fecha y estamos trabajando en ello y yo creo que en muy pocas fechas estaremos aquí para aprobar los presupuestos para el año 2026. Y con relación a que hace el portavoz del Partido Popular en los caminos rurales, no se quita nada, lo único que se cambia es la partida. Se cambia de la partida 446-1939 a la 6230-125. Esta es la destinada y si me equivoco aquí que tengo la concejala de obras y de agua, esa es la tubería del Camino de Málaga, en el que se va a mantener igual que se estaba haciendo hasta la fecha. Lo único que se ha cambiado es la partida y lo único que va a suponer pues un cambio de la mejora de la gestión del procedimiento a efecto de que eso se pueda hacer en el Camino de Málaga. Sin duda, es de agradecer que se alegren del incremento de estas partidas para el ayuntamiento, que es una alegría de verdad, pero no es un regalo, es una obligación de las administraciones y si sirve de algo, pues pido también que la Junta de Andalucía, que lleva durante mucho tiempo actualizando sin actualizar dichas cantidades, que lo haga en la más brevedad posible. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Vox, la portavoz del Partido Popular. Vamos a ver, que es una obligación, que este dinero que ha llegado es una obligación del Estado, por supuesto, por eso lo ha pagado. Es una liquidación que ha hecho y no es solo por los habitantes, sino es también porque ha tenido mayores ingresos, porque hemos pagado los ciudadanos más impuestos y, por lo tanto, la liquidación a los ayuntamientos ha sido mayor. Este no es un dinero que se haya adelantado, porque esto es un dinero que no se sabía ni siquiera si iba a venir. No hay presupuestos generales del Estado aprobados y no se sabía ni siquiera si esta liquidación se iba a llevar a cabo. Pero le voy a decir una cosa. Usted que continuamente está hablando de la Junta de Andalucía y de lo mal que lo hace todo la Junta de Andalucía y de lo bien que lo hace el Gobierno, pues mire usted, el Gobierno de la Nación le debe a la Junta de Andalucía cada año 1.500 millones de euros. Cada vez que pasa un año
Andalucía recibe 1.500 millones menos de euros de lo que le corresponde. Así que imagínese usted con 1.500 millones de euros cuántas cosas se podrían hacer y cuántas cosas se podrían poner al día. Así que esto es, por supuesto, que es una obligación del Gobierno, es una obligación porque ha cobrado más dinero, porque los municipios tienen más habitantes. En ningún caso se ha adelantado ningún dinero, porque este es un dinero además que no viene con un fin, es un dinero que viene directamente al ayuntamiento y que no es solo este dinero, ya tenemos una aportación mensualmente del Gobierno de España y de la Junta de Andalucía en lo que es la participación de los tributos del Estado y lo que es la participación en los tributos de la comunidad autónoma. Y cuando yo le he comentado el tema de los caminos es porque en el informe que hay aquí, en el acuerdo plenario que ustedes nos han mandado, nos ponen que la actuación de caminos rurales, 185.200 euros, es unas bajas de crédito que estaba financiado con préstamos y que se va a dedicar a inversiones en el ciclo del agua. Es simplemente lo que le estoy comentando, pero de cualquier manera, como este dinero que viene no tiene una finalidad, ustedes como equipo de gobierno pueden destinar el dinero a todo aquello que ustedes consideren que es prioritario para vosotros. Y nosotros como oposición podemos estar de acuerdo en ese reparto o no podemos estar de acuerdo. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del equipo de gobierno para cerrar este punto. Sí, para terminar, pues fíjese usted, un gobierno central sin presupuesto y es capaz de hacer liquidaciones y actualizar a los ayuntamientos, no a este, sino a todos los ayuntamientos de este país, su contribución al pago de la patrica y de la PIE, y sin embargo un gobierno de la comunidad autónoma que siendo unificado, es decir, no tiene problema de presupuesto, no actualiza esa participación a los ciudadanos. Simplemente no podíamos entrar ya en un debate, yo creo que nos vamos más allá de lo que es el ámbito local, y me parece a mí que se van acercando a las elecciones y todo el mundo está pensando más en unas elecciones autonómicas que en los intereses propios de lo que es en lo local. Este equipo de gobierno sigue trabajando para que se hagan los proyectos, como ha sido la inversión de más de 9 millones de euros en los fondos europeos, y seguiremos trabajando para conseguir no solamente eso, sino muchas más cosas. Bien, al hilo del debate sobre esta modificación presupuestaria, agradecer en primer lugar el trabajo que se ha realizado por parte del concejal de Hacienda y de todos los técnicos municipales. Yo creo que el Ayuntamiento de Alaurín el Grande, y creo que ahí estaremos todos de acuerdo, igual que todos los ayuntamientos de España, estamos de enhorabuena porque efectivamente ese ingreso extra procedente de los tributos del Estado, de la PIE, pues es una magnífica noticia para todos los ayuntamientos. En este caso, pues como decía el secretario, se trata de un incremento de 1.930.000 euros aproximadamente de ingresos extras procedentes del Gobierno de España, y yo creo que eso es una magnífica noticia, y de hecho en los 2 últimos años es verdad que se han incrementado de manera muy importante esos ingresos procedentes del Gobierno de España, y es verdad que en este caso nos gustaría que los ingresos procedentes de la Junta de Andalucía pues fueran evolucionando en paralelo y al mismo nivel. Comentaba la portavoz del Partido Popular que efectivamente una parte de esos ingresos extras van destinados a financiar el gasto corriente. Recuerdo, y aquí todos lo sabemos, que en el año 2023 hubo un reconocimiento extrajudicial de crédito de más de 2 millones de euros que hemos logrado reducir en el año 2024 y que esperemos que además con esos ingresos y la buena evolución de las cuentas municipales pueda reducirse aún más en el año 2025. Por lo tanto, creo que también era una medida oportuna. Y en cuanto al tema de las inversiones, pues evidentemente también hay una parte muy importante destinada a inversiones en el municipio. Estamos hablando de mejoras en la instalación deportiva y fundamentalmente de la mejora y del arreglo de la cubierta del pabellón 2 del polideportivo, que era una obra muy necesaria por el mal estado de esa cubierta. Estamos hablando también de rematar por fin la obra de la marquesina de taxi. Estamos hablando también de una partida importante que está destinada, y me hubiera gustado que saliera en el debate,
en este debate concretamente, que ahí está destinada a la residencia del centro ocupacional. Estamos hablando de la adquisición de la Casa de Labradores en Calle Real, estamos hablando de otras obras muy importantes y también creo que hay un tema que no ha sido aclarado, a lo mejor porque en el debate se ha podido olvidar, y para aclarar también alguna pregunta que se ha hecho, el tema de los caminos rurales. En este caso estamos hablando de que hay una modificación de la partida simplemente porque va destinada al cambio de tuberías en caminos rurales. Por eso se cambia de camino rural a ciclo integral del agua, pero al final acaba siendo destinado a camino rural también. Simplemente para tener esa aclaración. Pasamos, por lo tanto, a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Se aprueba, por lo tanto, con los votos a favor de Vox, Izquierda Unida, Partido Socialista, 100% Alhaurín, y el voto en contra del Partido Popular. Pasamos al sexto punto del orden del día, la proposición del Grupo Político Municipal de Vox para combatir la ocupación y la inquiocupación en Alhaurín el Grande. Me comenta, en este caso, el secretario que antes de iniciar el debate de esta moción habría que votar la incorporación al orden del día, la ratificación en el orden del día de esta moción. Por lo tanto, pasamos porque no ha sido dictaminada en comisión informativa, por lo tanto, votamos primero la inclusión en el orden del día de esta moción de la moción de Vox. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad la inclusión en el orden del día de la moción de Vox. Y ahora pasamos al debate. Tiene la palabra el portavoz de Vox. Moción para combatir la ocupación y la inquiocupación en Alhaurín el Grande. El artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a la propiedad, individual o colectivamente, y que nadie podrá ser privado arbitrariamente de su propiedad. El fenómeno de la ocupación de viviendas produce alarma social por la dificultad de conjugar los derechos fundamentales de todas las personas, como el derecho a la libertad, a la seguridad, a la inviolabilidad del domicilio y a la propiedad privada. En el artículo 33 de la Constitución española se afirma que nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. La defensa de la propiedad privada como derecho estatutario que se recoge en la Constitución española significa que son las leyes las que deben establecer los límites del derecho a la propiedad y no la voluntad arbitraria de otras personas. El Estado de Derecho debe proteger la propiedad y reglamentar sus usos. La ocupación como un modo de acceso a la vivienda, violando la propiedad privada, está expresamente excluida y, de hecho, penada conforme a nuestro Código Penal, de nuestro ordenamiento jurídico, y va en contra de lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La situación exige adoptar algunas medidas con carácter urgente. El hecho que buena parte de la regulación necesaria para hacer frente a este fenómeno esté en manos del Estado, reforma del Código Penal, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de la Ley de bases de régimen local y, por tanto, fuera del alcance de las comunidades autónomas y entes locales como la Administración local, no releva a éstas de la obligación de afrontar, en la medida de lo posible, este fenómeno, en el que incluso se ha detectado la presencia de bandas organizadas de carácter criminal que se dedican a explotar la situación, a ofrecer viviendas en alquiler o en propiedad al margen de sus legítimos poseedores o a exigir cantidades importantes para devolvérselas a sus dueños. Con el fin de frenar la tendencia y apoyar a las familias víctimas de ocupación, se estima de urgente necesidad legislar reglamentariamente de conformidad con las competencias de la Administración local, al considerarse palpables social y económicamente las consecuencias de este fenómeno, que van desde la evidente inseguridad que provoca en las personas el último refugio de la intimidad, que es la vivienda, al deterioro patrimonial que se supone para el distrito o barrio la presencia de viviendas ocupadas sin título legítimo. Entre las medidas a grandes rasgos que ahora se incluyen, se encuentra la posibilidad de adoptar aquellas que contribuyan a facilitar la puesta en marcha de mecanismos legales para luchar contra la ocupación.
y es que los datos vienen a dar validez a esta situación de emergencia social, tal y como demuestra la información dada por los organismos oficiales. En la provincia de Málaga se registraron 415 delitos por ocupación de inmuebles entre enero y noviembre del 2022, sin datos a cierre de año, y conlleva así un incremento de casi el 50% desde el año 2015, cuya cifra de delitos por ocupación fue de 349, siendo, como podemos observar, un hecho que no ha parado de crecer hasta la fecha. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial facilitados por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la Ley 5/18 del 11 de junio de modificación de la Ley 1/2000 del 7 de enero de enjuiciamiento civil en relación a la ocupación ilegal de viviendas ha modificado el artículo 250, primero cuarto de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y desde el tercer trimestre de 2018 se dispone de información estadística de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas poseedoras de vivienda social. Según el TSJ, en el año 2022 se registraron 536 procedimientos de esta naturaleza de ocupación denominados verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas en Andalucía, un 19,2% del total nacional. Desde la última legislatura del presidente Pedro Sánchez, el índice de delitos por ocupación o contra la propiedad privada a nivel nacional se ha visto incrementado en un 41%. Así, continúa el referenciado organismo. En el primer trimestre de 2023 ingresaron en los órganos judiciales de Andalucía 145 casos por ocupaciones. En Andalucía, durante dicho año, se presentaron el mayor número de demandas, el 23,1% del total nacional, elevando, en el caso particular de la provincia de Málaga, a más de 3.000 delitos de ocupación de inmuebles en los últimos 8 años, desde que se tienen datos oficiales. Desde el Grupo Municipal Vox Alhaurín el Grande entendemos que la situación de la ocupación tiene orígenes muy diversos, así como causas y efectos distintos dependiendo tanto del victimario y de la víctima. Entendemos que puede haber situaciones de necesidad derivadas de circunstancias indeseables por las que familias de nuestra localidad pueden estar pasando en la actualidad y que, precisamente por la situación económica tan desfavorable por la que está pasando el país, se hayan visto de situaciones excepcionales y, por ende, de facto, siendo o viéndose en la situación de ser ocupas. No obstante, y teniendo presente lo anterior, estas situaciones no pueden desvirtuar los derechos de las personas de su propiedad y al desarrollo de sus proyectos de vida. Derechos que, como hemos indicado al inicio del presente documento, son de carácter fundamental y que, además, en no pocos casos, las personas que sufren los casos de ocupación se ven privados y perjudicados de su única línea económica, provocando no ya la meritada lesión de sus derechos a la propiedad, sino provocándoles una situación de necesidad que les aboca a una situación económica imposible, retroalimentando el grave perjuicio por el que el conjunto de la sociedad está pasando debido a las condiciones económicas nacionales. Las principales víctimas de estos delitos contra la propiedad privada afectan fundamentalmente a pequeños propietarios y ahorradores, es decir, a trabajadores que han querido y han sabido ahorrar por medio de su vivienda, que por otro lado ha sido la principal vía de ahorro en nuestro país en las últimas décadas. Además, a esto hay que sumarle un nuevo fenómeno, los inquiocupas, es decir, inquilinos que dejan de pagar el alquiler y se acogen a la legislación vigente para prolongar su permanencia en la vivienda sin asumir sus obligaciones contractuales. Se estima que entre ocupaciones y enquiocupaciones el número de casos en España podría superar ampliamente los 100.000, una cifra alarmante que demuestra la magnitud de este problema y la necesidad urgente de tomar medidas efectivas para defender el derecho a la propiedad privada. Además, la figura del ocupa se ve amparada por la posibilidad de inscribirse en el padrón municipal. Esta situación no se persigue, sino que se premia, ya que el empadronamiento otorga derechos y beneficios sociales. La falta de regulación específica de los ayuntamientos respecto a los empadronamientos en estos casos de ocupación ilegal
agrava aún más el problema. Por todos los motivos expuestos y en virtud del artículo 46.2 de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local 7/1985 del 2 de abril y el artículo 97.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y legislación vigente en materia de régimen local, el Grupo Municipal Vox propone la aprobación del Pleno del excelentísimo Ayuntamiento de Alhaurín el Grande los siguientes puntos de acuerdo. Punto primero, que se inicien los procedimientos para dotar los presupuestos del año 2026 de fondos necesarios para la creación de un servicio de asesoramiento a afectados por la ocupación y por la inocupación. Que se inicien los procedimientos de creación de un portal de transparencia específico. Que se inicien los procedimientos de creación de un registro general de denuncias. Que se inicien los procedimientos de creación de una unidad administrativa especializada de la Policía Local. Que se inicien los procedimientos que el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande verifique la información en los registros de empadronamiento. Que se inicien los procedimientos en el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande se comprometa a promover beneficios fiscales para los propietarios de viviendas que hayan sido ocupadas ilegalmente. Y que se inicien los procedimientos en el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande se compromete a establecer un control exhaustivo y periódico de los informes de vulnerabilidad. Muchísimas gracias. Gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular. Bueno, hoy Vox trae una moción sobre un tema que yo creo que nos preocupa a todos, porque hablar de la ocupación ilegal de viviendas es uno de los problemas que más preocupan a los vecinos y a los ciudadanos, no solo de nuestro municipio o de nuestra provincia, sino también de nuestro país, porque bueno, pues no estamos hablando de casos aislados, estamos hablando de una realidad que afecta tanto a las ciudades como a los pueblos. En Málaga la ocupación va en aumento y estamos hablando que podríamos ser ahora mismo la segunda provincia de España con más demandas judiciales. Pero yo creo que tenemos que tener claro cuáles son las causas, y es que estamos hablando de que las últimas leyes aprobadas por el Gobierno, como la Ley Estatal de Vivienda y la Ley Antidesahucio, ha generado inseguridad jurídica. Estas normas han favorecido la ocupación y han desincentivado a muchos de los propietarios alquiler de vivienda. En nuestra provincia estamos hablando de 150.000 viviendas vacías que podrían salir al mercado si existiesen garantías legales. Pero de ahí a esta moción, pues creo que hay un paso demasiado grande, ¿no? Yo creo que en la moción tendríamos que ir a la raíz del asunto, que es a modificar leyes, a pedirle al Gobierno modificación de esas leyes, pero no creo que los ayuntamientos, y no solo el caso de Alhaurín, y no es una cuestión de dinero, sino estamos hablando de una cuestión de competencia, porque estamos hablando de que en la moción esta que hoy presenta Vox, que seguro que es con la mejor intención, pues gran parte de las medidas planteadas no solo exceden las competencias municipales por corresponder al Estado, sino que están algunas de las medidas en contra de la normativa. No podemos regular a quién se puede empadronar o a quién no se puede empadronar. Ya eso está regulado por ley. No podemos hacer un registro con una serie de personas porque estaríamos vulnerando el tema de la protección de datos, ¿no? Y llegando a poder tener repercusiones legales o responsabilidades penales graves. Después hay cuestiones que tendrían poco impacto, sin embargo tendrían un coste importantísimo para el municipio. Así que yo creo que es una moción de un tema que nos ocupa a todos y creo que merecería sentarnos los portavoces y darle una vuelta, porque no creo que prácticamente todas las medidas van dirigidas al ayuntamiento y no creo que al ayuntamiento le corresponda ni legalmente ni por responsabilidad el tener que asumir esas cuestiones. Así que nosotros vamos a pedir que la moción se quede en mesa y podamos sentarnos y
hablar acerca de las cuestiones que serían viables, porque bueno, aprobar aquí hoy una moción que al final no va a llegar a ningún sitio, no creo que tenga mucho sentido. Tiene la palabra la portavoz del equipo de Gobierno, Teresa Sánchez Ramírez. Buenos días. Bueno, pues en primer lugar creo que voy a empezar por lo último que planteaba la portavoz del Partido Popular, y es que efectivamente, si no me equivoco, aunque yo no he estado antes de iniciar este pleno, se han reunido con usted para explicarle cuestiones que efectivamente de las propuestas que trae en su moción pues están incluso en contra de la normativa, como podría ser el tema que se ha mencionado del empadronamiento o estas cuestiones legales, que este ayuntamiento no es competente ni puede modificar esas leyes ni puede intervenir de ninguna forma en esa normativa. Entonces, creo que efectivamente sería cuestión de que usted valorara dejar esta moción en pleno y que pudiéramos aterrizar qué cuestiones puede abordar este ayuntamiento y qué cuestiones no puede abordar este ayuntamiento. Entiendo que con la intervención que usted ha hecho, esa posibilidad no la ha valorado, porque creo que se le ha comentado incluso antes, y si es así, si usted me corrobora que quiere seguir con el debate, pues yo continúo, y si se plantea o decide que podamos dejarla en mesa para poder afinar un poco más la moción, pues estoy a su entera disposición. No sé lo que plantea. ¿Podemos dejarla en mesa si usted... Sí, pues si ustedes lo ven bien, podemos dejarla en mesa y podemos modificar dentro de lo que se pueda modificar, pero nosotros creemos que todas las 7 puntos o 7 medidas que yo traigo hoy a pleno se pueden hacer desde el ayuntamiento y no cuesta dinero, no sé, muchísimo dinero, pero realmente no encuentro yo dónde podemos gastar dinero, pero aún así... Estoy de acuerdo con ustedes y si hay que dejarla en mesa y rectificarla para que sea aprobada, pues lo hacemos así, no hay problema. Bien, pues entonces tendríamos que votar, dejar en mesa esta moción, si tiene además el beneplácito del grupo político que ha presentado esta moción. ¿Votos a favor de dejarla en mesa? Se aprueba por unanimidad dejar en mesa la moción del Grupo Político Municipal Vox para combatir la ocupación y la inquiocupación. Pasamos a la parte de seguimiento y control del Pleno. Punto 7, dación de cuenta de decreto y resoluciones de alcaldía del número 4673/2025 del 1 de octubre de 2025 al número 5397/2025 del 31 de octubre de 2025. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre los decretos de alcaldía? Nos damos por enterados. Pasamos al 8º punto. Dación de cuenta del informe de morosidad del Ayuntamiento de La Línea Grande, Organismo Autónomo de Desarrollo Local FAALA y Patronato Municipal de la Vivienda, correspondiente al tercer trimestre del año 2025. Tiene la palabra el secretario. Se da cuenta, en primer lugar, del informe de tesorería sobre el cumplimiento de los plazos previstos en la Ley para el pago de las obligaciones de la Línea del Grande relativo a pagos realizados, intereses de demora pagados, factura o documentos justificativos registrada pendiente de pago, así como factura o documento con más de 3 meses de desanotación en el registro de facturas sin reconocimiento de obligación correspondiente al tercer trimestre de 2025. Segundo, el informe de tesorería sobre el cumplimiento de los plazos previstos en la Ley para el pago de las obligaciones del Organismo Autónomo de Desarrollo FAALA relativo a pagos realizados, intereses de demora pagados, factura o documentos justificativos registrados pendientes de pago, así como factura o documento con más de 3 meses desde su anotación en el registro de facturas sin reconocimiento de obligación del tercer trimestre de 2025 y los anexos contables correspondientes. También se da cuenta, en tercer lugar, del informe de tesorería sobre el cumplimiento de los plazos previstos en la Ley para el pago de obligaciones del Patronato Municipal de la Vivienda. Y cuarto, se da traslado del informe al órgano competente del Ministerio de Economía y Hacienda y a la Consejería de Economía y Hacienda a través de la Oficina Virtual de la Dirección General de Coordinación Financiera con las comunidades autónomas y entidades locales. Tiene la palabra el portavoz del equipo de gobierno, Luis Miguel Molina Almirante.
Sí, muchas gracias. Como ya ha indicado el señor secretario, dentro del apartado de seguimiento y control del orden del día damos a conocimiento al Pleno la morosidad del tercer trimestre de 2025, tanto del Ayuntamiento como del órgano autónomo FALA, como del Patronato Municipal de la Vivienda. Como titular podemos indicar que los datos de pago a proveedores presentados para el tercer trimestre es de 16,11 días. Si lo comparamos con el trimestre anterior, se han mejorado notoriamente. El segundo trimestre de este año estaba en 37,23 y prácticamente se ha igualado con respecto al tercer trimestre del año pasado, del 2024, que eran de 15,38. Si nos centramos en el Ayuntamiento, que es el que tiene más actividad económica, se han pagado dentro del plazo 842 facturas por un valor de 1.900.000 euros aproximadamente, y fuera de plazo 381 facturas por un importe de 1.029.000 euros. El volumen de pago de este trimestre asciende a 3 millones de euros. Por otro lado, queda por pagar en este trimestre, para pagar el siguiente, 570 facturas dentro del plazo legal por una cantidad de 1.241.000 y fuera de plazo 301 facturas por un valor de 600.000. Entre los aspectos positivos de este trimestre, ya no solamente la cantidad de morosidad, sino también es importante cómo se va reduciendo las facturas, la cantidad de facturas. Venimos ya en el año 2023 de una cantidad de 4,5 millones de facturas. El año pasado ya se consiguió estar en torno a los 3 millones y medio. Y el trimestre anterior estábamos en torno a los 2,2 millones y en este trimestre desciende hasta el 1,85 millones en facturas. El Patronato Municipal de la Vivienda se han pagado dentro del plazo 3 facturas por un importe de unos 8.000 euros y fuera de plazo 8 facturas por un importe de unos 10.000 euros. El órgano de desarrollo local FALA se ha pagado en plazo 31 facturas por un importe de unos 22.000 euros y fuera de plazo una factura por un importe de 5.000. En conclusión, podemos decir que son unos datos positivos, sin perjuicio de que tengamos que seguir trabajando para mejorar cualquier dato, por muy positivo que sea. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Vox, ¿no? Portavoz del Partido Popular. Sí, gracias. Buenos días. Bueno, pues efectivamente, como comenta el portavoz del equipo de gobierno, en este tercer trimestre el periodo medio de pago a proveedores se sitúa en 16,11 días, que es un buen dato. Históricamente, el tercer trimestre del año es un buen trimestre, acompaña normalmente estos buenos datos. De hecho, en el tercer trimestre correspondiente al año 2024, pues se situó en 15,38, una cifra aproximada muy ajustada a la que tenemos en este tercer trimestre de 2025. Y en este año 2025 es la primera vez de los 3 informes de morosidad que se han presentado, es el primero que cumple con lo que establece la ley de pago en menos de 30 días. Es una buena noticia de la que nos alegramos y animamos al equipo de gobierno a que siga en esta senda y que este primer cumplimiento en este año pues se haga extensivo a los siguientes trimestres. ¿Alguna intervención más? Nos damos, por lo tanto, por enterados. Pasamos al punto 9, dación de cuenta del informe de intervención número 785 del 28 de octubre de 2025 sobre la ejecución del presupuesto y del movimiento y la situación de la tesorería del Ayuntamiento de la Línea Grande, Organismo Autónomo de Desarrollo Local FAALA y Patronato Municipal de la Vivienda, correspondiente al tercer trimestre del año 2025. ¿Sí? Tiene la palabra el portavoz del equipo de gobierno. Sí, muchas gracias. Es como en otras ocasiones ya se han traído aquí habitualmente cada 3 meses, es un documento técnico por parte de intervención que muestra los datos sobre ingresos y gastos durante los últimos 9 meses del Ayuntamiento, del órgano autónomo FALA y también del Patronato Municipal de la Vivienda. No tiene una gran trascendencia, porque no tiene una trascendencia efectos de contabilidad, pero sí tiene una trascendencia de cómo va la incidencia, la contabilidad por parte del Ayuntamiento. Si nos centramos en el Ayuntamiento, que es el que más actividad económica tiene, podemos indicar que prácticamente coincide el 75% que va de año con el 75% del desarrollo económico de cada una de las partidas.
Si nos centramos ya en el gasto y por partida, por capítulo, podemos indicar que en el capítulo 1, que es el de gasto de personal, estaba presupuestado en tanto en cuanto unos 13.326.000 y a fecha de 9 meses, a finales de septiembre, el gasto estaba en 9,5 millones. El otro gran pilar de gasto, que es el gasto corriente, se sitúa en 6,7 millones de gasto a finales de septiembre, es decir, los 9 meses anuales, y está presupuestado en 10,3 millones, también en torno inferior incluso al 75%. El resto de capítulos de gastos estamos en torno al 75%, tanto transferencias corrientes, transferencias de capital y activo financiero y pasivo financiero, y el único que se encuentra poco desproporcionado es el de inversiones, quedamos siempre a la falta de que puedan llegar los 2 millones del Centro Ocupacional Fala y también el 1,5 millones de Diputación en el camino que lleva hasta Villa de Guadalhorce. Con respecto al gasto, podemos decir que estos 9 primeros meses prácticamente se ha ingresado en impuestos directos casi el 100%, teniendo en cuenta que los meses intermedios anuales son los que se recaudan los impuestos directos, prácticamente el 99%, y con respecto a lo que son indirectos y tasas, se tiene un poco reducido en tanto en cuanto no se han desarrollado todavía las contribuciones especiales y las cuotas de urbanización que estamos a la espera que se puedan realizar en este año o más pronto que tarde. En estos primeros 9 meses, las transferencias corrientes también se encuentran dentro de los 75% que llevamos de año. De 12.600.000 que estaban presupuestados, se han recaudado 9.240.000 derechos reconocidos. Y respecto a los demás capítulos, únicos desproporcionados con respecto a los presupuestados, desde transferencia de capital, el capítulo 7, que estaba presupuestado en 4.085.000 euros, y se ha reconocido 3.327.000 euros. Esto es, de manera somera y resumida, los datos de liquidación de estos 9 primeros meses. Respecto al órgano autónomo FALA y el Patronato Municipal de la Vivienda, en cuanto a los ingresos, se encuentran en torno al 75%, y con respecto a los gastos se encuentran al 60%. Reitero que estos son datos orientativos. La verdad que ya queda poco para la finalización del año y la liquidación final nos puede dar un sentido de la orientación hacia dónde va, pero tenemos que esperar de todas maneras el resultado final de la liquidación. Muchas gracias. Portavoz del Partido Popular, portavoz de Vox no va a intervenir. Sí, gracias. Buenos días de nuevo. Pues efectivamente, como comenta el portavoz del equipo de gobierno, se trata de un informe de ejecución trimestral actualizado al tercer trimestre de este año 2025, que evalúa la evolución de la ejecución presupuestaria del presupuesto aprobado para este año. Estamos en el tercer trimestre, si bien son datos todavía provisionales y que tendrán su ratificación en el cuarto trimestre y con motivo de la liquidación del presupuesto 2025, sí podemos decir que son ya datos muy avanzados y en los que, bueno, pues creo que tenemos que insistir también en algo que hace referencia el informe de la intervención, a lo que ya aludimos con motivo de la presentación de la ejecución trimestral del segundo trimestre de este año, y que si bien ese riesgo que plantea la intervención municipal acerca del posible incumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria en el segundo trimestre, nos enfrentamos a un déficit interno estructural de 9 millones de euros. Es cierto que en este tercer trimestre se ha reducido prácticamente a la mitad, pero seguimos con un desequilibrio interno en las cuentas de 4.350.000 euros, que supone, bueno, pues que este equipo de gobierno tendrá que ajustar muy bien para que al final del ejercicio se cumpla el principio de estabilidad presupuestaria y no nos tengamos que enfrentar en el año 2026 a un plan económico-financiero, que son, bueno, cuestiones a las que en ningún caso animamos lo que animamos al equipo de gobierno es a que esto se pueda resolver y no tengamos problemas a la hora de un presupuesto importante como es el del año 2026 y que se pueda poner en riesgo por estas cuestiones. Portavoz del equipo de gobierno.
Yo le agradezco al portavoz del Partido Popular su advertencia, pero eso es solamente fijarse en aquello que uno quiere fijarse, cuando, de hecho, en el propio informe dice que no refleja la realidad total en sí. Es decir, que habrá que hacer las liquidaciones posteriores. Y esto es fijarse solamente en los gastos y los ingresos financieros. Perfectamente, yo le recomiendo que si de verdad quiere saber la salud contable, es que se vaya a los derechos reconocidos de ingresos y gastos. Y ahí se ve claramente que mientras que se ha ingresado casi 28 millones de euros, se han gastado apenas 22 millones. Es decir, que a efectos contables casi habría 4 millones de beneficios. Yo creo que ahí es donde verdaderamente se puede ver la radiografía de la contabilidad de un ayuntamiento, y sin perjuicio de que hay que mirar otro aspecto, como usted dice. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Nos damos, por lo tanto, por enterados. Y ya pasamos a los siguientes puntos. Si todos estamos conformes, quisiéramos proponer que los puntos 10 y 11 se trataran de manera conjunta, salvo que haya alguien aquí que esté en contra. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces vamos a tratar de manera conjunta el punto 10 y 11. Punto 10, dación de cuenta de los informes de intervención número 731 y número 732 del 10 de octubre de 2025 sobre los reparos formulados y resoluciones adoptadas contrarias a los mismos durante el ejercicio 2024. Y el punto 11, dación de cuenta del informe de intervención número 765 del 21 de octubre de 2025, resultados del control interno del ejercicio 2024. Tiene la palabra, por lo tanto, el portavoz del equipo de gobierno, José Antonio Rueda Monroy. Muchísimas gracias, señor presidente, y muchísimas gracias también a los grupos de la oposición por aceptar el debate conjunto de este tríptico anual, si se me permite la expresión, ¿no?, en la medida en que conforman 3 informes de intervención importantes referente al año 2024. El primero de ellos, 731, relacionado con el informe sobre control de anomalías de ingresos, informe de control de ingresos. El 732, referente a los reparos formulados. Y el 765, relacionado con los resultados del control interno de este ejercicio 2024. En primer lugar, me gustaría destacar que se trata de unos informes realmente relevantes o significativos en cuanto a la gestión municipal de este equipo de gobierno, en la medida en que es la primera vez que tenemos ocasión, mejor dicho, de, en un informe objetivo como es el de intervención, pues comprobar cuál ha sido la gestión de este equipo de gobierno en un año completo en el que ha estado gobernando en solitario este equipo de gobierno, en el año 2024, en la medida en que el ejercicio anterior se debatió, se presentó en esta misma sede el informe relativo al año 2023, que era un año compartido. Y por hacer algunas alusiones al contenido de estos informes, creo que la visión general de todos también creo que debe destacarse que es positiva, ¿no?, en la medida en que creo que se consolida un cambio de tendencia que se aprecia de estos informes del año 2024 en cuanto a la fórmula de gestión de este equipo de gobierno, con margen de mejora. Evidentemente hay bastante margen de mejora en cuanto a los reparos formulados, en cuanto a las observaciones que manifiesta la interventora en su informe en relación con los ingresos también. Hay margen de mejora. Nos encontramos, como sabemos, el ayuntamiento en una circunstancia concreta, pero como digo, creo que se consolida un cambio de tendencia y la lectura de este tríptico, utilizo otra vez esa expresión, creo que debe hacerse de forma positiva en la medida que creo que se han subsanado o se han mejorado muchos de los datos que se venían poniendo de manifiesto en años anteriores y que las observaciones que se realizan en sendos informes pues son básicamente reiterativas de cuestiones que ya se venían poniendo de manifiesto con anterioridad. Por hacer algunas alusiones, sin perjuicio de en el posterior trámite de debate se puedan ampliar o concretar o incluso abordar otras cuestiones, me gustaría hacer hincapié en relación con el informe de ingresos
en la reducción considerable del efectivo por parte del Ayuntamiento, haciendo así o dando cumplimiento a la normativa vigente y también a las recomendaciones de la Cámara de Cuentas en este sentido. Creo que ha sido un esfuerzo considerable de todos los miembros de este equipo de gobierno en meter en la cultura municipal, también de los empleados municipales, de que el manejo en efectivo hay que controlarlo, y de ese informe de ingresos se evidencia claramente una reducción drástica, como he dicho, de ese efectivo. Por otro lado, en cuanto al informe de reparo, quisiera destacar sobre todo la reducción en el quantum de esos reparos, que si veníamos de unos datos de 411 reparos en el año 2022, ahora en este año 2024, que estamos analizando hoy, se han formulado un 251 reparos de 411 en el año 2022, pero no solo creo que nos debemos fijar en el quantum, sino también en la naturaleza o en el significado de esos reparos, ¿vale? Que a mi juicio, sin perjuicio también de que con posterioridad pueda ampliar un poco más sobre esas cuestiones, la naturaleza o el contenido de esos reparos son bastante menos significativos, ¿no? Creo que es menos importante, aunque evidentemente es un número que hay que mejorar, ¿no? Y este equipo de gobierno, pues, una de las cuestiones que se propone, pero bueno, la tendencia creo que es positiva. Y por último, en cuanto al informe resumen del control interno, sí me gustaría destacar una de las conclusiones, que también creo que ha sido un esfuerzo notable de este equipo de gobierno y al final también de las áreas municipales implicadas, que es el cambio significativo en cuanto a la práctica de contrataciones administrativas, ¿vale? Y concretamente en la página 14 de este informe al que ahora estoy haciendo referencia, se admite expresamente que, nuevamente, reitero, que hay margen de mejora. Efectivamente, los procedimientos de contratación no están todavía como quisiéramos todos, entiendo que nosotros y también la oposición, pero un dato muy significativo y creo que positivo es que en este informe se incluye que la media entre los años 2018 y 2022 en cuanto a las contrataciones eran de 16 contratos, 16 licitaciones al año. Sin embargo, en el año 2024 se han realizado 39, o existían en ese momento 39 contratos abiertos, lo que suponía un incremento del 243,75% del número total de contrataciones tramitadas. Por lo tanto, como digo, es un esfuerzo que se está haciendo, el mecanismo que nos encontramos cuando llegamos a este ayuntamiento, pues no era ágil en cuanto a la tramitación de ese tipo de procedimientos, y creo que poco a poco se está cogiendo rodaje y que esperemos que en los próximos años, pues tanto este dato como el resto a los que he aludido, como el resto de observaciones que se realizan por la intervención en estos informes, pues se vayan mejorando, pero como digo, hoy creo que nos tenemos que quedar con que la tendencia es positiva en cada uno de esos aspectos. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Vox, portavoz del Partido Popular. Sí, gracias. Bueno, pues efectivamente en este punto del orden del día estamos hablando del informe de intervención respecto a los reparos emitidos durante el ejercicio 2024. Estamos ya prácticamente a final de 2025 y bueno, pues traemos ahora aquí este informe. En todo caso, creemos que siempre es un buen momento para analizarlo y bueno, simplemente atendiendo a las palabras del portavoz del equipo de gobierno con respecto a la evolución de estos reparos, nosotros destacaríamos fundamentalmente que esta reducción que se produce en el año 2024 es debido, y eso sí es algo que tenemos que reconocer, es a la aprobación durante el año 2024 de la ordenanza reguladora de ayudas sociales, que ha servido para mejorar esa situación legal de ayudas sociales que, por otro lado, son importantes, se siguen efectuando por parte de este ayuntamiento, y ahí es donde ha estado un poco la clave de esa reducción. Sin embargo, si nos atendemos a los presupuestos, el portavoz
hacía referencia. No hemos querido hacer referencia al año 2023 por entender que era un año compartido entre dos equipos de gobierno. Bueno, pues si nos vamos al año 2022, efectivamente se produjeron 411 reparos totales frente a los 251 que se han hecho en 2024, pero también es cierto que tenemos que atender también al porcentaje que eso supone del total de informes que realiza la intervención a nivel de fiscalización. En el año 2022 fueron 1.175 informes los que se hicieron de fiscalización, lo cual con un 764 informes favorables, lo que supone un 65% de informes favorables sobre el total, y en este 2024 han sido solo 790 informes de fiscalización lo que hace intervención, y el porcentaje de favorables es un 68%, o sea, una cifra muy aproximada a la que suponía en el año 2022 y, por supuesto, todavía lejos de la que, por ejemplo, ocurría en el año 2021 con un 75% de los informes favorables. Estoy de acuerdo con el portavoz del equipo de gobierno que se están dando pasos para seguir mejorando esta situación, pero evidentemente queda mucho camino por recorrer. Portavoz del equipo de gobierno, ¿alguna intervención más? Nos damos, por lo tanto, enterados del punto 10 y 11 del orden del día. Pasamos al punto 12, asuntos que se declaren de urgencia. No hay asuntos que se declaren de urgencia. Pasamos al punto 13, ruegos y preguntas. ¿Hay ruegos, hay preguntas? Portavoz de Vox. Sí, bueno, pues, ilustrísimo alcalde, le vamos a hacer 5 preguntas al final. Vamos a quitar una de las que teníamos. En el Centro de Salud de Alaurín el Grande no hay matrona. Las competencias de esta profesional en atención primaria incluyen consejo reproductivo, control prenatal, educación maternal, cuidados en puerperio y RN, planificación familiar, consultas de anticonceptivos de larga duración, como DIU y implantes, prevención de ITS, menopausia, control y seguimiento del embarazo, educación para la salud en jóvenes, escuelas y asociaciones de mujeres. ¿Cuántas veces se ha puesto en contacto el equipo de gobierno con las distintas administraciones sanitarias, Dirección Médica de Enfermería del Centro de Salud, Dirección de Distrito y Junta de Andalucía, para solicitar que cubran la baja de la matrona en sus vacaciones y así las alaurinas puedan ser atendidas en nuestro centro de salud y no tengan que desplazarse a otros pueblos cercanos? Siguiente pregunta. ¿Cuántas veces han solicitado la puesta en marcha de un equipo de rayos X para nuestro centro de salud? La trabajadora social de nuestro centro de salud lleva 6 meses sin cubrir. ¿Quién cursa la ley de dependencia en este caso? Le rogamos que mientras cambien y reparen los toboganes y columpios de los parques infantiles, por favor desinfecten los mismos, ya que son muchos los parques que presentan un estado lamentable en su limpieza. Y la quinta pregunta sería, en la barriada Alejo García, los cubos de basura están a muy pocos metros de una vivienda, con el cual perjuicio para los propietarios de dicha vivienda. Rogamos que cambien la ubicación de los cubos de basura de esta barriada y vuelvan a su ubicación original. Y ya a modo anecdótico quería decirles que el cuadro del José Ortega, del alcalde José Ortega, pues está ahora mismo un poco roto y creo que se debería de reparar. Muchísimas gracias. ¿Alguna ruego, alguna pregunta más? Partido Popular. Sí, a mí me gustaría hacerle un ruego. Yo sé que muchas veces no es fácil, pero tenemos un acuerdo de que los plenos se celebran el segundo viernes de cada mes y sobre todo porque no todo el mundo tiene la suerte que tenemos algunas de las personas que formamos parte de esta corporación de estar liberados, sino que tienen un trabajo donde no es fácil poder cambiar la fecha que tienen dicha que se celebran los plenos. Entendemos que hay veces que no hay manera de cuadrarlo, pero que en la medida de lo posible, por favor, se intente cumplir al menos en los plenos ordinarios con la fecha acordada. Muchas gracias. ¿Algún ruego, alguna pregunta más? Bien, primera pregunta o ruego, en este caso del Grupo Municipal Vox.
Efectivamente, se van repitiendo, creo que todos somos conscientes, las quejas respecto al funcionamiento del centro de salud, las bajas y la falta de personal. Sabéis que hace ya unos meses tuvimos una reunión con el delegado de Sanidad. Esta misma semana la concejala del ramo y primera teniente de alcalde comentó esta situación y hoy mismo se tenía previsto enviar una solicitud de cita y de reunión con el delegado de Sanidad para tratar esos aspectos e intentar buscar una solución ante esas bajas y esa merma en el servicio en el centro de salud. En cuanto tengamos noticias, pues informaremos al resto de los grupos municipales, pero sí me uno efectivamente a esa preocupación por ese deterioro del servicio en los últimos meses. En el punto, la tercera pregunta, os ruego, era el tema de la desinfección de los toboganes. Tengo constancia de que, ahora mismo se están arreglando 7 u 8 parques infantiles. En principio se hace de manera periódica, no obstante, no sé si la concejala quiere comentar algo al respecto. Lo único que quiero decir es que los parques se desinfectan, se pintan, se limpian. Lo que pasa, un ejemplo que puedo poner, el parque del Mirador, si están acostumbrados por la noche los señores, en este caso, a orinar en una esquina y a orinar en una esquina, entonces ya es comportamiento cívico. El problema no lo tiene la limpieza, lo tiene el ciudadano. Nosotros, como es normal, como se ha hecho siempre, se sigue haciendo, se desinfecta con la máquina y la hidrolimpiadora, que en unos meses vamos a adquirir otra. Intentaremos mejorarlo, pero los medios son los medios. Lo que pasa es que si el ciudadano no apoya nada al ayuntamiento, que eso lo han vivido y lo seguiremos viviendo siempre, pues es que son 7, 8, 10 parques que se van pasando, se van desinfectando. De hecho, ahora se están remodelando 7 de ellos, que ya se dio la noticia con el PFEA este año que se ha incluido ahí, y se está haciendo un arreglo integral. Pero claro, la suciedad, la limpieza, tenemos que apoyarnos todos, no solamente cuestión del ayuntamiento, el ciudadano también tiene que contribuir. Por la mañana lo primero que hacemos es, intentar poner en forma otra vez todo el desastre que ha habido la noche anterior. Entonces, hemos reforzado el servicio de limpieza, se ha reforzado el limpieza, pero claro, el ciudadano, desde aquí hago una petición, tiene también que apoyar al ayuntamiento. Bien, seguiremos con ese esfuerzo para intentar mejorar ese servicio de limpieza. En cuanto a los cubos de basura de Aleja García, sí tengo conocimiento de eso. Se trasladó esa queja al área competente, pero estamos valorando si realmente está justificada esa petición por parte de ese vecino concretamente, porque estamos hablando de un vecino o de una vecina concretamente y estamos valorando desde el punto de vista técnico con la mayor objetividad si procede o no procede ese cambio de ubicación de los contenedores, que de todas maneras están ubicados a 4 o 5 metros de donde estaban anteriormente, con lo cual tampoco es que va a cambiar mucho, haya cambiado tanto la situación respecto a lo que había anteriormente. El otro ruego es sobre el cuadro, efectivamente, del alcalde José Ortega. Pues precisamente esta semana han venido los servicios operativos y les comenté que efectivamente hay ese rotulillo que se está cayendo y para que quede en el mismo estado que los demás cuadros. Y luego, pues, darle la razón a la portavoz del Partido Popular. Efectivamente, en los últimos 2 o 3 meses no se ha cumplido con esa obligación y la verdad que vamos a intentar por todos los medios que se convoque y se celebre los plenos municipales el segundo viernes del mes. Eso sí, es posible que en el mes de noviembre tengamos un pleno extraordinario, pero en lo que respecta a los plenos ordinarios vamos a ceñirnos o intentar ceñirnos al segundo viernes del mes y ruego disculpas, obviamente, por las molestias ocasionadas a los concejales y concejales que, evidentemente, muchos de ellos, incluido en el equipo de gobierno, pues tienen otras ocupaciones además de la de concejal.
extraocupaciones profesionales. Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.